La apicultura y la meliponicultura son uno de los tantos proyectos que se llevan a cabo desde la finca La Florida en la vereda La Casiana del municipio de Jardín. Hoy el equipo de Por el Campo se ha desplazado hasta ese lugar para, en compañía del señor apicultor Anderson Rojas, descubrir el maravilloso mundo de las abejas. Esperamos disfruten de ese espacio con sus familiares y amigos y de la programación del Canal 4 Apacible Televisión. Les damos la más cordial bienvenida. Heredada de sus ancestros, Anderson Rojas siguió los pasos de su abuelo y de su padre por la apicultura y por el cuidado y conservación de las abejas para el consumo de miel. Desde la finca La Florida, en el municipio de Jardín, ofrece un tour de las abejas, donde los visitantes y amantes del campo, luego de tener el traje adecuado para poder entrar al lugar donde se encuentran las colmenas, pueden disfrutar de una verdadera aventura. Además, conocer de la historia de esta especie, que es la encargada de la polinización del 80% de la flora silvestre y del 90% de las plantaciones cultivadas por el hombre. Televidentes de Por el Campo, como se los mencioné al inicio de este espacio, hoy le damos la más cordial bienvenida al señor Anderson Rojas. Él es un apicultor y meliponicultor del municipio de Jardín. Anderson, muchísimas gracias por aceptar esa invitación y por hacer parte de este espacio de Por el Campo. Hola, buenos días a todos. No, gracias a ustedes por venir acá a nuestra finca y mostrarnos pues, ante el mundo con mostrar este proyecto tan importante que estamos trabajando. Muchas gracias, muy contentos también de estar aquí para descubrir todas las maravillas que del campo aquí se llevan a cabo. Bueno, Anderson, ¿en qué parte del municipio nos encontramos? Bueno, estamos en la vereda La Casiana, en el sector El Alto, cerca a la escuela pues, del Alto de La Casiana, del municipio de Jardín. Anderson, antes de entrar en materia y de conocer ese tema de las abejas, de la meliponicultura que se desarrollan aquí, queremos conocer un poquito de usted. ¿Quién es Anderson? ¿A qué se dedica? ¿Hace cuánto tiempo? Con más de 82 años de tradición y 4 generaciones, somos una de las familias más antiguas en la apicultura y la meliponicultura acá en esta región de Antioquia. Entonces, estamos acá trabajando en este nuevo proyecto, vamos a ajustar 3 años trabajando en el tour de las abejas, pero venimos trabajando ya casi 90 años por las abejas, digámoslo así, no solo vivir de, sino para ellas también, que es muy importante. Es de resaltar que no han perdido esa tradición, Anderson, usted lo mencionaba, más de 90 años metidos en este cuento, y muy significativo también porque la mayoría de familias del suroeste y de Antioquia pues son familias cafeteras que se han dedicado precisamente al monocultivo del café, pero uno llegar y decir apicultura, inclusive es un término que muchas personas desconocen, Anderson. Sí, va, muy importante, nosotros somos como, o queremos dar un ejemplo, porque esos dos gremios de la caficultura y la apicultura, digámoslo así, no se llevan muy bien por el desconocimiento que hay sobre la abeja. Entonces estamos dando un ejemplo de que debemos de trabajar en equipo, caficultura y apicultura en este caso. Anderson, y lo más importante es precisamente generar ese impacto positivo ante el municipio y también ante la región, teniendo en cuenta que lastimosamente la abeja se encuentra en peligro de extinción y que aparte, digamos, de que eso va a generar economía, ¿por qué no? Pues también se está preservando a ese animal en el medio natural. Sí, vea, uno de nuestros principales objetivos con el Tour de las Abejas del nuevo proyecto es crear conciencia en las personas del cuidado y la protección de ellas. Y otra cosa es generar un impacto positivo con nuestra actividad económica, en este caso la apicultura. O sea, que nuestro trabajo genere un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, acá en esta finca donde tenemos las abejas, es un café orgánico, que no se utilizan químicos, ni veneno, ni pesticidas. Entonces, pensando en la salud de todos, los trabajadores, los suelos, los microorganismos, las abejas, las aves, el aire, las aguas, o sea, cuidando el entorno y el ecosistema donde estamos. Muy interesante, Anderson, y como le mencionaba al inicio de este espacio, la apicultura digamos que no es un tema tan conocido, tan sonado en la sociedad, y sería bueno recordarle a nuestros televidentes qué es eso de la apicultura. Bueno, la apicultura es la cría y manejo de una especie que llamamos Apis mellifera. El tema de la apicultura viene desde los egipcios. Hace más de 4000 años los egipcios empezaron a reunir colmenas silvestres en un punto para aprovechar sus productos. Entonces, en ese caso utilizaban mucho la miel, los propóleos, la cera. Entonces la apicultura es cría y manejo de la especie Apis mellifera. Es una actividad que, como usted lo mencionaba, se lleva a cabo desde muchos siglos atrás. Y bueno, Anderson, ¿qué tipo o qué variedad de abejas podemos encontrar específicamente en esta zona del municipio de Jardín? Bueno, nosotros acá tenemos este sector que lo llamamos el santuario de abejas nativas, un refugio para abejas. Acá llegan todas las abejitas de otras regiones, de otras fincas, donde tienen un concepto errado de ellas, entonces las quieren envenenar o asesinar porque las ven como unos enemigos.
Entonces nosotros ya pues por el tiempo que llevamos trabajando ya tenemos un reconocimiento por la sociedad, bomberos, vecinos, aserradores, nos llaman cuando hay abejas por ahí en peligro y nosotros las traemos y las ubicamos acá en este sector. No son para producción de nada, solo para que ellas se reproduzcan, para fortalecerlas y para rehabilitarlas, porque algunas llegan muy débiles. Acá en esta zona tenemos, acá en el santuario tenemos 19 especies de abejas nativas diferentes y tenemos otras, hemos visto acá en la zona otras, más o menos otras 18, que están por ahí abejas silvestres. Anderson, y como muy bien lo dice acá, más abejas, más vida. Lastimosamente hoy día ya no es tan común ver las abejitas por ahí en el parque, en la casa. Yo recuerdo que cuando era más niña sí era muy común verlas, de hecho uno les tenía miedo porque siempre las asociaba con que me va a picar. Y hoy día lastimosamente ya no es tan común encontrarlas si no viene uno a lugares como estos, pero decirme la voy a encontrar en la casa, en el parque, no, eso significa que de pronto sí están en peligro. Sí, vean, en los últimos 20 años bajó casi el 40% de la población mundial de abejas. Hay veces que no, la gente no dimensiona como en el problema en que estamos por falta de las abejas. Entonces, vuelvo y digo, uno de los objetivos de nosotros también es cuidar y proteger las abejas. Acá en este sector tenemos unas aves que están en peligro de extinción. Las tenemos y las estamos reproduciendo y cuidando para que se vaya repoblando nuevamente la zona de ellas. Pero hay algunas que sí están al borde de desaparecer. Lastimosamente. Anderson, hoy queremos en este espacio que nuestros televidentes se vayan con muchos conocimientos alrededor de las abejas, de los meliponarios. ¿Y qué tal si seguimos conociendo la finca para que ellos se empapen de la mejor información? Claro que sí, vamos a seguir conociendo más la finca. Claro que sí, y los invitamos para que nos acompañen. Continuamos nuestro recorrido por este tour de abejas desde el municipio de Jardín, exactamente desde la finca La Florida, en compañía del señor apicultor Anderson Rojas. Anderson, antes de continuar nuestro espacio, nos parece muy llamativo y muy significativo esta colmena de abejas angelitas que dice propiedad de Diocleciano Rojas, 1970, él era su abuelo. Cuéntenos, ¿qué significado tiene eso para ustedes? Bueno, esta es la colmena reliquia que llamamos nosotros, es una colmenita que tiene más de 52 años y siempre ha tenido una colonia interna. Esta era como la estructura que ellos manejaban en ese tiempo, era como, digámoslo así, el último grito de la moda en cajas tenificadas para abejas y la estamos pues conservando acá, de más que todo el agua, el sol, para que se conserve. Esta es una especie que llamamos abeja angelita, el nombre común, su nombre es Tetragonisca angustula, que es una miel muy exquisita, con mucho valor nutricional, pero son mieles muy escasas. Es una reliquia heredada de su señor abuelo. Sí, nosotros la queremos para acá, esta es como la insignia, digámoslo, porque él fue uno de los impulsadores duros de la meliponicultura y la apicultura acá en esta parte del suroeste de Antioquia. Mejor dicho, ver y no tocar. Sí, sí. Anderson, volviendo a nuestro tema de hoy, que es precisamente ese cultivo de las abejas, y precisamente para que nuestros televidentes, como lo dijimos ahora, se empapen de mucha información sobre este tema, que hoy día muchas personas ya quieren estar en este tema de la meliponicultura, ¿cuál es el primer paso o cuáles son los pasos para tener un cultivo de abejas? Bueno, muy importante, voy a mencionar algo porque pronto la gente confunde la apicultura y la meliponicultura con ir a extraer miel y ya. Entonces, este arte, yo le digo un arte, no solo es cosechar miel y vender, no, hay que meternos en la parte de la educación, ¿cierto? Educar al mundo con el tema porque hay mucho desconocimiento. La parte de la conservación, que nosotros acá tenemos 19 especies en conservación, no queremos miel de ellas ni nada, solo que existan y que se reproduzcan. Y la parte de fomentar el ejercicio, lo que hablamos ahora. Entonces ya con esto hay gente que se van contagiando y van saliendo personas que se meten de lleno a este tema de la cría, cuidado y protección de las abejas. Entonces es muy importante que debemos de tener primero un lugar especial para ellas, ¿cierto? Que no esté, si es el caso del lápiz melífera, que esté a 200 metros de un camino, una casa, una escuela, porque esas abejas tienen aguijón. Pero en el caso de las nativas o las meliponas es más fácil el manejo. Las puedo tener en mi casa, en mi finca, en mi balconcito, ¿cierto? En las zonas verdes también incluso se ve la meliponicultura urbana, que hay personas que tienen sus colmenas en barrios allá, digámoslo aquí en Medellín, que tienen zonas verdes o que son zonas campestres. Entonces no es muy difícil, no, es solo querer y las puede tener. Ya por ejemplo con otros puedo tener las cajas, el material biológico, todo. Entonces primero que todo amor y pasión por ellas y luego pues búscale unos espacios especiales a ellas.
Anderson, una vez se cumpla con esos parámetros que usted nos acaba de mencionar, de tener ese amor, esa pasión, pero sobre todo esa educación por las abejas, luego de destinar ese lugar apropiado para ellas, bien sea en mi finca, en mi casa, una vez tenga eso, ¿cómo, digamos, es la creación de las cajas donde van a estar precisamente las colmenas? ¿Qué tamaño deben tener? ¿Qué color se pueden pintar o se dejan simplemente así? Bueno, muy importante tocar esos temas. Las abejas son muy sensibles a los olores y todo eso. Entonces las cajas no deben de ser pues pintadas o echarles cosas raras ahí porque eso las va y va a entorpecer como las actividades de ellas. Hay unas medidas especiales para una especie, ¿cierto? No podemos, por ejemplo, una colmena angelita, no la podemos poner en una caja demasiado grande porque ellas no son muy buenas termorregulando o manejando su temperatura. Entonces lo que le vamos a hacer es un daño porque ellas, para obligar a calentar un espacio tan grande, se les va a complicar. Entonces hay unas medidas estándar, ¿cierto? Para X o Y tipo de especie de abeja, entonces las tenemos todas pues ya tenemos unos estándares, digámoslo así, de las medidas para cada especie de abeja. Respecto a la Apis mellifera Anderson, digamos que ahí se deben de tener otros parámetros en cuenta, como por ejemplo la vestimenta, porque digamos esta abeja sí tiene aguijón y nos puede picar, nos puede causar digamos alguna afectación a nuestra integridad física. ¿Qué herramientas entonces se deben utilizar para ese tipo de cultivos? Bueno, para la Apis mellifera, sí, recuerden que ellas tienen el sistema de defensa que es el aguijón, hay que saber manejar todos esos temitas de ella, hay que saberle cómo llegar, ¿cierto? La energía de uno también es muy importante. Pero así necesitamos trajes de seguridad, ¿cierto? Que es un overol de drill, un calibre pues grueso, guantes, botas, trae la capota y utilizamos una herramienta que llamamos el ahumador, un aparatico que funciona con aire, le ponemos ripios de madera, lo encendemos y con eso hacemos pues una práctica, una recolección de miel o una instrucción. Muy importante que no debemos ponerle combustible ni plásticos a ese aparatico, solo ripios de madera para simular un incendio. Y ya otras herramientas que son palancas y esas cositas, pero así en general, traje de seguridad y el ahumador. Si nuestros televidentes recuerdan, Anderson, y de hecho le cuento, estuvimos hace algún tiempo en el municipio de Venecia con Juan Pablo Villa, también haciendo un trabajo sobre este tipo de abeja, y precisamente lo que usted nos mencionaba, esa vestimenta es fundamental, es clave, mejor dicho, no podemos ingresar a este cultivo sin esta vestimenta. Y lo que mencionabas ahorita del humo es muy importante. Recordemos un poquito, ¿qué función cumple este humo? Bueno, muy importante porque ellas, las abejas, son muy organizadas y allá cuando llegamos a la colmena hay un grupo de abejas en la entrada que son las encargadas de la seguridad y la protección de la colmena. Las llamamos abejas centinelas o soldados. Entonces ellas cuando nos ven que nos acercamos mucho a su nido, nos ven como una amenaza, ¿cierto? Sí. Es donde ellas van y pican para que uno se aleje y como trabajan en equipo, entonces van a llegar varias. Entonces nosotros llegamos y le ponemos el humo a esas centinelas con el fin de que ellas relacionen ese humo con un incendio. Entonces ya les vamos a cambiar las alertas, ya no vamos a defendernos, sino que vamos a entrar en un simulacro, digámoslo así, de incendio. Entonces ya les cambia como la estructura ya. Ya lo que ellas cuando sienten el humo van y dan es una alerta de incendio y se van a tomar miel, porque ellas creen que la colmena se va a incendiar, entonces vamos por la reserva de alimento para irnos a hacer un nido en otro lado. O sea, no sienten que el ser humano las va a atacar y les va a causar no nos ven, eso, ya se olvidan como nosotros, no nos ven como una amenaza, sino que se concentran como en un incendio. Exacto. Entonces toman miel y ya llenas de miel, ya no son agresivas. Se relajan. Ya se relajan, sí, podemos hacer la instrucción y todo calmado y ellas no se van a estresar y no van a bregar a picar. Anderson, muy importante conocer, Anderson, el comportamiento de esas abejas que simplemente lo vemos como un animalito normal, pero mire, tienen sus mecanismos de defensa, de protección, entonces es muy interesante conocerlo. Para seguir conociendo sobre el tour de abejas y pasar a hablar un poquito acerca de ese clima, de la temperatura y por supuesto de esas recomendaciones finales, ¿qué tal si hacemos nuestro último recorrido por la finca La Florida? Claro que sí, vamos. Acompáñenos. Hoy la finca La Florida del municipio de Jardín nos ha abierto las puertas para conocer el tour de la abeja. Anderson, para ir cerrando nuestro espacio, hablemos un poquito acerca del clima, cómo, digamos, contribuye o afecta el clima que sea, digamos, mucho frío, mucho verano. Bueno, muy importante que tocó el tema porque en los últimos 3 años venimos con un invierno pues que no ha cesado y resulta de que es el peor o la peor época para las abejas. Las plantas, por ejemplo como el café, necesitan la luz solar
para que se estresen, florezcan, entonces haya buena cosecha de café y buena producción de miel. Entonces el clima nos ha afectado mucho porque merma también la reproducción de las abejas. Hay algo que llama la migración, que ellas cuando hay abundancia y floración y buen clima, ellas emigran, ¿cierto? Salen colonias de una colmena madre, entonces esa reproducción ha mermado mucho también, entonces nos ha afectado demasiado. La producción de miel bajó más o menos en un 80% en los últimos 3 años. Anderson, en la finca La Florida se recibe mucho extranjero. Específicamente, ¿qué apreciación tienen ellos sobre ese tema de las abejas? Muy importante porque el extranjero nos da como ese ejemplo a nosotros, digamos los locales, que viajan miles de kilómetros acá a ver estas abejas y a ver el cultivo de café orgánico, de 16 países diferentes que vienen a ver las abejas acá. O sea, son apicultores en otros países y vienen a ver toda esta variedad de abejas que tenemos, que nosotros somos ricos en números de especies de abejas. Entonces es muy importante que ellos vengan y conozcan nuestras costumbres y todo eso. Anderson, precisamente con lo que usted menciona, ahí debe radicar esa importancia que nosotros como colombianos debemos darle a lo que tenemos alrededor. Usted lo mencionaba, somos ricos en ese tema de las abejas, entonces aprender a quererlos, a protegerlos, a no matarlos, a no verlos como un enemigo, porque como lo mencionamos ahorita, si este animalito desaparece, detrásito nos vamos nosotros, ¿no es así? Sí, muy importante que aprendamos como a conocer más de lo nuestro. ¿Cierto? Eso es como la naturaleza del ser humano, no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces este proyecto, acá hemos recibido más de 3.000 turistas, ¿cierto? Que hemos educado, que le hemos tocado el corazón con el tema de las abejas y que hemos creado una conciencia en ellos. Entonces mucho nacional también está viniendo porque ya quieren aprender o saber más de la abeja. ¿Por qué dicen que la abeja, o sea, que si desaparece la abeja no estamos nosotros? Entonces ya se vienen a conocerla más para aprender más sobre el ser vivo más importante del planeta, las abejas. Ese tema, Anderson, es muy amplio y pudiéramos quedarnos acá mucho tiempo para seguir conociendo, usted te lo mencionaba, hay mucha información alrededor de esto, pero bueno, el tiempo es oro. Para finalizar y luego de haber hecho ese recorrido, de habernos empapado de mucha información que usted como apicultor nos acaba de brindar, en especial a nuestros televidentes, mencionemos esas recomendaciones para las personas que recién van a empezar con el tema de la apicultura, porque dentro del campo Anderson surgen muchos mitos y muchos miedos. Ejemplo, esto no funciona en mi finca, esto acá no pega, no tengo plata, no tengo quien me enseñe. Anderson, sabemos que ese tema de las abejas es muy amplio, quisiéramos quedarnos acá para seguir conociendo, para que nuestros televidentes se lleven la mejor información, pero el tiempo es oro. Antes de cerrar este espacio, no podemos finalizar sin que nos dé esas recomendaciones para las personas que apenas van a empezar ese cultivo de la apicultura, porque vale la pena resaltar, Anderson, también, que dentro del campo existen muchos miedos, muchos temores. Por ejemplo, esto no pega aquí en la finca, no tengo plata, ¿quién me va a enseñar? No sé, lo único que da plata es el café, por así decirlo. Entonces, ¿qué recomendaciones puede dar usted a las personas que ven este espacio? No, que el que tenga su finca, que tenga su cultivo, hablemos pues aquí directamente del café, puede tener sus colmenas tranquilamente en el cultivo de café. Hay que darles un manejo, hay que tener en cuenta eso. Con la presencia de abejas en el café me va a aumentar la calidad, la cantidad, todo con respecto al café. Y me va a hacer inclinar a la parte de la agricultura limpia, porque yo con abejas en mi cultivo ya no voy a tirar mucho químico, me voy a ir como del lado de lo natural. Entonces es muy importante que piensen en producir un café limpio para que no le haga daño al consumidor y que piensen en darle como ese espacio a las abejas también para que hagan la polinización y ellas su reproducción. Anderson, y también muy importante, dejar de lado esa parte económica y más bien pensar en ese tema de la preservación, de la educación, de decir, voy a cuidarlas, voy a hacer algo aquí en mi finca, en mi pedacito de tierra, para cuidarlas y para darles un mejor hábitat dentro de su medio natural, ¿por qué no? Y también aprovechar los tantos recursos y los valores nutricionales que tiene la miel, esos remedios que podemos hacer con ella, que sirve para infinidad de cosas, también como pensar en ello. Anderson, números de teléfono, redes sociales para las personas que quieran venir a conocer ese tour de las abejas. Bueno, entonces nos pueden contactar en el 300-778-2212 y en el Instagram estamos como Tour de Abejas-Jardín, Tour de Abejas-Jardín. Ahí lo tienen entonces, amables televidentes, pueden entrar a la página de Instagram, escribir por WhatsApp al número que nos dio para que vengan a este bello municipio de Jardín, conozcan el tema de la apicultura, pero también el café, que también es muy importante, y bueno, se empapen de todo lo relacionado con las abejas. Anderson, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por acá bienvenidos todos. Claro que sí.
El apiario es el lugar donde se encuentran todas las colmenas en las que habitan las abejas. Estas se dividen en 3 jerarquías. Primero está la abeja reina, que tiene como función poner huevos. Luego las obreras, encargadas de recolectar el néctar y el polen. Y por último los zánganos, quienes fecundan a la abeja reina y una vez cumplen con su función son echados de la colonia. El sitio escogido para el apiario debe prestar condiciones de comodidad y seguridad tanto para el apicultor como para el bienestar de las abejas. Y después de haber realizado ese tour de abejas por la finca La Florida del municipio de Jardín, finalizamos ese espacio de Por el Campo. Esperamos volver para seguir conociendo el acontecer del campo y llevarles a ustedes, por supuesto, la mejor información. Agradecemos a la familia Acevedo López por habernos recibido en esta vereda, a ustedes por su sintonía y, por supuesto, a Asistagro por su fiel patrocinio. Recuerde que si quiere repetir alguno de nuestros espacios puede dirigirse a las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apacibol TV Canal 4 y en YouTube Apacibol en Vivo. Además, todos los martes a las 6 y 5 de la tarde es la cita para ver ese espacio de Por el Campo por la señal de Apacibol Televisión. Esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima emisión.